Empezamos con esta segunda parte del encuentro titulado Fármacos para el tratamiento de personas con esquizofrenia, que integra el ciclo nacional de psicoeducación familiar. En este segundo año, en esta posibilidad de ser virtual. Y la charla la vamos a dar, bueno, Damián y yo. Bien, acá tienen ustedes los sitios de contacto con AFE, que son el email, el Facebook, Instagram y la página web, y por último el canal de YouTube, donde se van subiendo todos los videos que se van generando en AFE. Incluso les aviso que ya está subido el video del encuentro anterior. Tengan presente que la presentación, después de la misma, habrá una media hora más o menos de intercambio para responder a las preguntas que se les pide que por favor la envíen al chat del Zoom. Es muy sencillo, simplemente hacen clic en el icono de chat y escriben como escriben en el mismo WhatsApp. Se pone enviar y listo. Y ya eso después nosotros tomamos nota y vamos haciendo las respuestas a medida que la vayan, bueno, al final, ¿no? Bien, la presentación, como dije, va a ser grabada y subida al canal de YouTube de AFE. Bueno, para esta segunda parte, lo que quedó pendiente es cómo se inicia el tratamiento y cuáles son las dosis, cómo, cuándo y bajo qué condiciones se hace la suspensión del tratamiento con antipsicóticos y, bueno, y qué otros fármacos se usa para el tratamiento de las personas con esquizofrenia. Inicio del tratamiento y dosis. En primer lugar, la recomendación, esto es, las recomendaciones, recuerden, de todas las guías y consensos y artículos que hablan sobre las distintas cuestiones que vamos a tratar en este encuentro, son producto en parte de nuestra experiencia, pero básicamente está fundado en, como dije, las guías y recomendaciones elaboradas por instituciones de psiquiatría del mundo muy reconocidas, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es iniciar con un solo antipsicótico. Antiguamente se iniciaba con 2 en algunos lugares, incluso el hospital acá de La Plata, pero hoy está claro de que tiene que empezar con uno solo y desde ya iniciar con las dosis bajas recomendadas. Se hace un ajuste gradual, ¿no? De acuerdo a qué efectos adversos vaya presentando el paciente y desde luego cómo vaya mejorando, con tiempos previstos o pautados que vamos a ver más adelante. Este aumento de dosis se hace hasta que se permita lograr los cambios deseados que por supuesto han sido pautados previamente o debieran ser pautados previamente entre el equipo terapéutico, el médico, psiquiatra y el paciente y los familiares. Hay que tener presente que es muy individual la mejoría o no que puedan darse en los pacientes. Cada paciente va a tener su perfil de respuesta, no hay dos que sean iguales, ni de mejoría ni de efectos adversos, y también, como dije, es muy importante definir claramente qué se espera mejorar y cuándo se espera mejorar y qué efectos adversos se esperan que ocurran. Entonces, para continuar con esto, hay que definir claramente cuáles son las dosis mínimas y el rango de dosis habitual. Es decir, entre cuánto y cuánto es la dosis habitual de estos antipsicóticos. Las tablas, esta que voy a presentar, como otras tablas, son, la verdad, tablas complejas. No es necesario que ustedes las recuerden, pueden tomar, si quieren, por supuesto, nota, pero tengan presente que esta
esta presentación se va a subir al canal de YouTube, así que van a tener oportunidad de consultar todas las veces que les parezca necesario. Bien, entonces, esta presentación se ha tomado de la guía del Hospital Mosley y de una guía de la Asociación Psiquiátrica Americana y un artículo muy importante de consenso del año 2020. Entonces, perdón un segundito, que quiero bajar esto. Yo les voy a presentar el listado de los antipsicóticos en la primera columna de la izquierda. Acá ustedes tienen los de uso más habitual y particularmente resaltados con letra negra y bueno, más grande. Haloperidol, clozapina, aripiprazol, olanzapina, paliperidona y risperidona, y después con letra más chiquita otros antipsicóticos de uso menos frecuente. Pero bueno, de todos esos voy a hacer la presentación de las dosis mínimas y el rango, la amplitud de dosis, de cuánto a cuánto. El haloperidol, la dosis mínima que está indicado en las guías que mencioné previamente, es 2 miligramos, para la clozapina 300, el aripiprazol 10, la olanzapina 5, la paliperidona 3, la risperidona 2 y la ciprosidona 40 miligramos, pero bueno, es de uso, como ustedes ya les mencioné, de uso bastante menos frecuente. El rango de dosis habitual es, por ejemplo, para el haloperidol entre 5 y 20 miligramos, al día esto se refiere, ¿no? Para la clozapina entre 300 y 450 miligramos es lo más frecuente, para el aripiprazol es entre 10 y 15, para la olanzapina entre 10 y 20, paliperidona de 3 a 12 y la risperidona de 2 a 8 miligramos. Esto es lo que dicen las guías de tratamiento, lo cual no quiere decir para nada que, o no excluye, que algunos pacientes puedan tener una evolución excelente con dosis mínimas durante, bueno, buena parte de su evolución. Bien. Ahora, es importante tener presente cuáles son los riesgos de recaídas, ¿no? ¿Cómo se dan estos riesgos de recaídas? Y, bueno, para destacar que hay mayor riesgo cuando el paciente tiene baja conciencia de enfermedad, es decir, no reconoce que está enfermo y tiene como consecuencia de eso un alto rechazo al tratamiento, ya sea con los medicamentos o cualquier otro tratamiento psicosocial, psicoterapia, rehabilitación, lo que fuera. Hay mayor riesgo de recaída cuando implica, desde luego, y como consecuencia de lo anterior, un mal cumplimiento del tratamiento en general. También hay un mayor riesgo de recaída cuando hay efectos adversos importantes, y sobre todo cuando no se detectan tanto por el paciente como por el profesional adecuadamente y desde luego no se resuelven adecuadamente. La otra situación en la cual hay riesgo es cuando hay síntomas positivos. Recuerden, esto hemos hablado en anteriores charlas, los síntomas positivos en la esquizofrenia son particularmente el delirio y las alucinaciones. Si estos son persistentes y la persona tiene un importante impacto funcional en su vida diaria, en su desempeño diario, hay mayor riesgo de recaída. También si el apoyo o el cuidado de la familia es deficiente, es pobre, ya sea porque no está psicoeducada, porque tiene una alta emoción expresada, esto ya hemos dado charla en AFE, así que no me voy a extender, y cuando no tienen habilidades para afrontar, para resolver las crisis cuando se dan. También cuando hay un importante estrés por cualquier causa, ¿no? Ya sea por la familia o por él mismo o lo que fuera, o cualquier otra condición socioeconómica, por ejemplo.
y también mayor riesgo de recaída cuanto mayor número ha tenido previamente. Y si ha tenido muchas reinternaciones, con más razón. Y mucho más si las internaciones han sido involuntarias con intervención judicial y policial. O sea, cuando entonces se dan todas estas condiciones, hay un mayor riesgo de recaída, por los antecedentes, ¿no? Ahora bien, cuando se propone, y que este es el otro tema importante que ustedes tienen que tener presente, es una suspensión del tratamiento, tiene que haber un plan de prevención de recaídas. ¿Cómo se establece este plan? En primer término, teniendo presente que las manifestaciones de la recaída también son muy, muy individuales. Es como se dice, un patrón, un perfil de recaída a cada paciente, ¿no? Cada paciente tiene una forma, un conjunto de manifestaciones que se dan al principio de la recaída y que en la medida en que se identifiquen puede ayudar muchísimo a los familiares a precisamente detectar una probabilidad de recaída. La otra es, por supuesto, tener presente los síntomas precoces en general, no solo para el caso particular del familiar enfermo, sino en general para lo que es los síntomas precoces de recaída en esquizofrenia. Sobre todo esto vamos a hablar también más adelante. También algunos comentarios del paciente, ¿no? Que puede hacer. Acá puse algunos que puedan requerir una mayor supervisión y estar ya con las antenas enchufadas, ¿no? El paciente dice, no estoy enfermo, no necesito medicación, los medicamentos son drogas, me hacen mal, quiero suspender el tratamiento. Bueno, esas son frases que cuando se dicen hay que estar, con mayor atención por la presunción de alguna recaída. Sobre esto tenemos elaborado un cuestionario de antecedentes y señales de alerta que también vamos a compartir. Hay que tener en cuenta que si se planifica una suspensión del tratamiento, este plan de prevención de recaídas implica que durante el periodo en que se va bajando la medicación, los controles tienen que ser, de nuevo, más seguidos, ¿no? Tienen que ser, si antes eran cada 6 meses, por ejemplo, cada 3 meses, bueno, ahora tendrán que ser más seguidos, cada 1 o 3 meses. O más, incluso si aparecieran algunas manifestaciones de riesgo. Ahora bien, es importante también contactar a los familiares para recibir información complementaria del paciente, ¿no? Porque sabemos bien que el paciente que está en riesgo de recaída o que está en un proceso de recaída, es muy probable que información crítica no la comparta si es que tiene una entrevista solas con el profesional, con el médico. Por eso hay que buscar la forma de acercarle al equipo tratante y la información relevante de lo que está ocurriendo. Y también darle recomendaciones para los familiares como las que les voy a mencionar en esta diapositiva. En la medida de lo posible, y a partir de ahora, si no lo han hecho, es importante que los familiares vayan elaborando un listado de los medicamentos que recibió con el mayor detalle posible. Por ejemplo, ¿cuáles medicamentos tomó? No importa que sea con el nombre farmacológico o el nombre comercial, las fichas, lo más aproximado posible de cuándo inició, cuándo se fueron cambiando las dosis, y si la fecha en que dejó de tomarlo, si es que hubo esto, si mejoró, y si esta mejoría fue importante, o fue muy parcial, incompleta, o directamente si no mejoró, qué efectos adversos, colaterales, indeseables presentó, cuáles y qué severidad tuvo, y si alguno de ellos recibió algún tratamiento. Bueno, puede ser desde reducir la dosis de los fármacos hasta agregar un fármaco específico. ¿Cómo fue el cumplimiento del tratamiento del paciente? Si lo tomaba, no lo tomaba, se sospecha que no lo tomaba, etc.
y en el caso de que haya habido recaídas, en lo posible, el mes y el año en que ocurrió, y si esta se sospecha o se tiene la certeza de que fue por un abandono de tratamiento. Este listado es importante, o sea, es en realidad la historia clínica que ustedes debieran hacer del paciente, más allá de la que pueda tener el médico de cabecera, ¿no? Pero bueno, sabemos bien que los cambios de profesionales ocurren por distintas razones y a veces no es factible acceder a la historia clínica del profesional que lo atendía en el caso de que cambie. Por eso este listado de medicamentos es muy importante. Ahora bien, otra pregunta interesante es, ¿qué otros fármacos se utilizan para el tratamiento de la esquizofrenia? Perdón. Para la ansiedad, los que tiene que ser moderada o severa, para la ansiedad leve no se trata. Y Pedro, disculpame que no se está viendo la presentación. Hola, hola. Hola, Pedro. Sí, no. No se está viendo la presentación. ¿No se está cuándo? ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora no se ve? No. A ver, espera un segundito. Ahí está. Ahí estamos todos otra vez en pantalla principal, todos los participantes. Si podés compartir de vuelta. Sí, ahí. Ahora sí. Ahí está. Gracias. Bueno, gracias por avisarme. Decía entonces que para la ansiedad los ansiolíticos, que también el nombre técnico más específico que reciben son las benzodiazepinas. Bueno, algunas de ellas hoy uno de los familiares preguntaba, lorazepam, alprazolam, diazepam, clonazepam, son los de uso más frecuente al momento actual, pero hay que tener presente también que el uso es a corto plazo, no hay que pensar, de hecho la recomendación en esto es pero muy firme, que los ansiolíticos, los tranquilizantes, no deben ser administrados como tratamiento de por vida, de ninguna manera, ¿no? Por supuesto que también para su eventual suspensión se requieren un programa de reducción muy gradual, bueno, que no forma parte de la charla de hoy, pero que si fuera interesante para los familiares lo podemos hablar. Para la depresión también se suelen usar algunos fármacos que se pueden agregar, que tienen que ser, la depresión tiene que ser una depresión importante, persistente en el tiempo, o esta que puede llegar a darse después de un episodio psicótico del paciente, raramente, pero se da, y aquí es donde se usan los antidepresivos, y también otro fármaco que es la lamotrigina, que es un estabilizador del estado de ánimo. Inicialmente antipiléptico, pero que se usa como estabilizador de ánimo en el trastorno bipolar y también para el tratamiento de la depresión en la esquizofrenia. Para los síntomas contrarios a la depresión, esto es los síntomas maníacos, si son severos y persistentes, de euforia, agitación, en fin, todo lo que se presenta regularmente acompañando estos síntomas, el valproato y en menor medida el litio o la carbamazepina. Básicamente el medicamento más frecuentemente usado es el valproato. Algunos pacientes presentan también síntomas obsesivos compulsivos primarios, porque bueno, algunos fármacos también pueden inducirlos, y aquí se usa un determinado grupo de antidepresivos, los que se llaman ISSRS, ahí me comí una S, que son, por ejemplo, fluoxetina, sertralina, paroxetina, escitalopram. Por último, si hay una importante agresión, y esta es persistente en el tiempo, se suele usar valproato con resultados parciales. Si hay insomnio, en general se recomienda técnicas de higiene del sueño, es decir, vinculadas a relajación y otros mecanismos más, y en el caso que no mejore, sí, medicamentos específicos para el sueño, que son los que se identifican con el nombre de hipnóticos, uno de los cuales es el Zolpidem, ¿no? El nombre farmacológico.
yo siempre voy a decir en las charlas el nombre farmacológico, nunca en las charlas de este tipo se utilizan los nombres comerciales, salvo que, bueno, para identificar a qué fármaco específico se refiere, ¿no? Pero en general es el nombre farmacológico. Por último, si hay agitación, si el paciente está excesivamente inquieto, suelen poder usarse los sedantes como son la levomepromacina o la prometacina, que estos son fármacos sedantes. También se utilizan para inducir el sueño, en algunos casos. O también los ansiolíticos para la agitación, siempre también pensando en el corto plazo. No son fármacos estos como para plantearlos de entrada como tratamientos de por vida, ¿no? Bien. El punto siguiente que vamos a tratar es el mal cumplimiento del tratamiento, ¿no? Si ocurre muy seguido, si es importante asegurar que tomen los medicamentos, cómo se verifica si los toma, siendo por vía oral, desde luego, y si no cumple, cuáles son las distintas opciones, desde los medicamentos antipsicóticos que pueden ser dispersables, suspensiones y los inyectables de larga acción. Perdón. Sí. Bien. Perdón. Entonces, el problema de la adherencia al tratamiento. Adherencia se llama, bueno, todo el cumplimiento del tratamiento, cuando este cumplimiento del tratamiento es voluntario por parte del paciente, porque entiende la importancia de su toma, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que el no cumplimiento con el tratamiento es muy frecuente, ¿eh? Se da en pacientes que padecen esquizofrenia, en general por ausencia de conciencia de la enfermedad, y cuando estos no reciben la información necesaria. También cuando esta información, mediante la psicoeducación, no está presente en el familiar. El no cumplimiento, hay que tener presente que para esto se han hecho muchos estudios, y se ha visto que en uno de ellos, que alrededor de los 10 días del alta de internación, el 25% de los pacientes no cumplen el tratamiento o lo cumplen parcialmente. Fíjense qué cifra importante, ¿no? Por eso es trascendente tener una estrategia prevista para el caso de que el no cumplimiento se certifique y sea importante. Piensen que la mitad de los pacientes al año no cumplen el tratamiento, lo cumplen parcialmente, y esta situación se da a los 2 años en 3 de cada 4 pacientes, ¿no? O sea que no es el no cumplimiento con el tratamiento no es algo infrecuente, todo lo contrario. El problema es que el no cumplimiento con el tratamiento, como es obvio, y estoy hablando de los antipsicóticos, conduce a frecuentes recaídas y severas, ¿no? A reinternaciones, cuando se dan son más frecuentes y más prolongadas, a un agravamiento de la enfermedad en el transcurso de los tiempos, de los años siguientes. Suele haber una menor respuesta a los fármacos, que se requiere fármacos con dosis más altas, tiende a la cronicidad, o sea, a la persistencia de los síntomas y a una mejoría más parcial, y pareciera ser que el no cumplimiento induce a un deterioro cognitivo, aunque esto no es concluyente porque está en duda si no es propio este deterioro cognitivo de la misma enfermedad, ¿no? Bueno, ahora, también hay que tener presente que cuáles son las causas de mal cumplimiento del tratamiento. Bueno, por lo que vimos previamente, una deficiente conciencia de enfermedad del paciente, ¿no? Cuando la relación entre el médico, el paciente y la familia es deficiente. Cuando el trabajo con el equipo interdisciplinario se evidencia que hay discrepancias entre ellos, ¿no? El médico dice tiene que tomar la medicación,
el acompañante terapéutico, el psicólogo o algún otro integrante del equipo terapéutico pone en duda, si le pone en duda al paciente si es necesario continuar con todos los medicamentos en esas dosis, etcétera, o directamente sugiere que los tiene que reducir o suspender, o cuando no hay un intercambio activo entre los integrantes del equipo interdisciplinario, ¿no? Es decir, el no diálogo, el no intercambio entre el médico psiquiatra y el psicólogo, entre el médico psiquiatra y el acompañante terapéutico, bueno, la probabilidad de que haya un mal cumplimiento del tratamiento es mucho mayor, ¿no? El limitado uso de antipsicóticos atípicos, ¿no? Los de más reciente aparición, estos ya ustedes los saben, quienes estuvieron en el encuentro anterior, porque los mencionaba. Atípicos me refiero a risperidona, olanzapina, quetiapina, paliperidona, por ejemplo, ¿no? Aripiprazol, los más frecuentemente usados. Esto es, cuando se usan poco por políticas institucionales, no es frecuente para nada que estos antipsicóticos atípicos estén presentes, por ejemplo, en el ámbito de la salud pública, en los hospitales públicos, quizás sí risperidona, pero difícilmente de los demás, sobre todo, bueno, por el alto costo, que ya vimos que es en realidad una política errónea, porque en el fondo está claramente evidenciado que los antipsicóticos atípicos, si bien tienen un mayor costo de adquisición, como reducen las hospitalizaciones, en definitiva implican un ahorro para, bueno, para la institución y para el Estado, ¿no? O cuando las mismas obras sociales imponen restricciones, ¿no? Se hace una historia clínica para que la obra social le dé el medicamento por trámite de excepción y, bueno, le dice que no a esta gestión por distintas razones, a veces con razón, porque la historia clínica es incompleta, y a veces no por razones relacionadas con esto, sino, y lo más frecuente, es que utilicen argumentos secuenciales, ¿no? Digamos que para usar, por ejemplo, algunos de los últimos antipsicóticos, cariprazina o brexpiprazol, bueno, tiene que haber pasado por alguno de los antipsicóticos que históricamente aparecieron mucho antes, ¿no? Cuando en realidad quizás haya una indicación específica para usar alguno de estos. Por ejemplo, evitar un determinado efecto adverso, ¿no? Pero bueno, esto implica restricciones que complican y a veces puede conducir a un mal cumplimiento del tratamiento. Y también, por lo mismo que ya venimos mencionando, cuando el paciente y el familiar tiene poco conocimiento, ¿no? De la eficacia y el perfil de efectos adversos de todos los fármacos que recibe, ¿no? Un ejemplo, el paciente está muy sedado, pero claro, está recibiendo, por ejemplo, olanzapina 20 miligramos, levomepromacina 75 miligramos, prometacina 75 miligramos, clonazepam 6 miligramos. Entonces uno se pregunta, pero estás muy sedado, y es probable que sí, que sea por un efecto potenciador de todos estos 4 fármacos que mencioné, todos hechos con efecto sedativo. Ahora, claro, es importante discriminar cuál es el imprescindible, en el ejemplo que di, la olanzapina, y cuál es, perfectamente, habría que hacer un plan de reducción, y cuanto antes mejor, porque el paciente no puede seguir estando en una condición de sedación persistente, ¿no? Y así habría que ir reduciendo, bueno, el clonazepam, la prometacina y la levomepromacina en la medida que sea posible y con un programa, ¿no?, de reducción gradual. Bien, ¿cuáles son otras causas de mal cumplimiento del tratamiento que se complementan con el anterior? Bueno, cuando ya sea porque el médico no pregunta o el paciente no comenta,
no se detectan estos efectos adversos, no los detecta el médico. Y si el médico no los detecta, obviamente no puede intervenir, ¿no? Después, otra causa es cuando, y que tiene que ver con lo anterior, cuando hay una deficiente psicoeducación del paciente y del familiar, pero que no está referida solamente a lo que deben saber de los medicamentos, sino también de lo que deben saber de los otros abordajes del tratamiento, como son las terapias psicosociales, por ejemplo, ¿no? La psicoterapia, la rehabilitación, el acompañamiento terapéutico, etc. El mal cumplimiento también es cuando el apoyo familiar, por la causa que sea, no es el apropiado. O también cuando no tiene una red de apoyo en la comunidad, por ejemplo, amigos o concurrir a actividades recreacionales, como puede ser un gimnasio, ¿no? Ni que hablar de cuando tanto el paciente como el familiar tienen un estigma y un prejuicio hacia la esquizofrenia y hacia los medicamentos, es muy importante, ¿no? Esto es una variable sumamente importante y que en general no se la considera apropiadamente. Y por último, cuando por alguna causa, sea por parte del equipo tratante o de los pacientes y los familiares, no se le da la debida importancia que tienen los tratamientos psicosociales, ¿no? La psicoterapia, el acompañamiento terapéutico, la rehabilitación, etcétera, etcétera. Cuando están indicados, desde luego. Teniendo en cuenta que estos tratamientos psicosociales son complementarios del tratamiento farmacológico y son necesarios para lograr una adecuada recuperación. Por supuesto, y esto hay que decirlo, porque es muy importante, no son suficientes. ¿Qué quiere decir? Que con los tratamientos psicosociales solo, sin el antipsicótico, la probabilidad de una recuperación es, por supuesto, muy cercana a cero, ¿no? Así que por eso decimos que es complementaria y necesaria, pero no suficiente. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones y la estrategia? Es decir, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Cuáles son las pautas que el médico toma en cuenta cuando indica un tratamiento para la esquizofrenia? En lo posible, si fuera una sola toma diaria, ¿no? Hay que tener presente que muchos de estos medicamentos tienen la posibilidad de ser administrados una sola vez por día. Por ejemplo, la clozapina puede ser administrada hasta en una sola toma, por ejemplo, de 300 miligramos a la noche. No es necesario tomarla hacer 3 tomas, por ejemplo, durante el día. En algunos casos se usa la estrategia de dividirlo en varias tomas por día, por alguna cuestión de buscar el efecto sedante que tiene durante el día, o disminuir el efecto de salivación que se puede producir a la noche tomando dosis altas, pero desde el punto de vista de su eficacia terapéutica es lo mismo tomar 300 miligramos a la noche juntos que tomar, no sé, 50 a la mañana, 50 a la tarde y 100 a la noche. Ahora bien, lo mismo pasa con la mayoría de los medicamentos. Tengan en cuenta que los laboratorios, precisamente teniendo presente que la eficacia de los medicamentos para diabetes, hipertensión, esquizofrenia o cualquier otra enfermedad son más efectivos si se pueden tomar una sola vez por día que si se tienen que tomar 2 o 3 veces por día, bueno, esto es lo que han buscado hacer. Y todos los antipsicóticos tienen prácticamente ese perfil. Por ahí, quizás algunos no, por ejemplo, ciprasidona puede ser que requiera 2 tomas diarias, pero bueno, para la mayoría, con una sola toma diaria es posible, ¿no? Tratar de evitar los sedantes, ¿no? Porque los sedantes, en definitiva, ya vimos, es una de las variables que puede conducir a un mal cumplimiento. Desde ya usarlos si está indicado, ¿no? Desde luego. Hay preparaciones que vienen en gotas o que se disuelven en la boca, ya vamos a ver cuáles. Están los inyectables de larga acción, que son
por la vía intramuscular. Y por último, la otra estrategia es hacer un monitoreo, un seguimiento de los niveles en sangre de los medicamentos. Esto es importante, sobre todo cuando la dosis que el paciente recibe se considera que es la apropiada, que es suficiente, pero el paciente no mejora como debería mejorar. Entonces, los niveles en sangre de antipsicóticos. ¿Cuándo se analizan? ¿Cuándo es conveniente analizarlo? Como ya dije recién, cuando la mejoría no es suficiente con la dosis apropiada y el tiempo apropiado. Si el paciente está tomando, por ejemplo, 400 miligramos de clonazepam, 20 miligramos de olanzapina, 6 miligramos de risperidona, y se ve que no mejora después de haberlo tomado durante, por ejemplo, 3 meses, bueno, ahí hay que hacer un dosaje de niveles en sangre de los antipsicóticos. Esto es lo que se recomienda antes de pensar en cambiarlo, en tanto sea posible hacer este análisis, ¿no? Que no es nada complejo. También la otra es cuando se sospecha que no cumple con el tratamiento y se requiere verificar si cumple o no. Hay que tener presente que hay estudios en donde se ha investigado que cuánto se estima que cumplen el tratamiento los pacientes y los médicos. En este estudio que se hizo, se le preguntó a los pacientes y a los médicos cuánto estimaban que cumplían el tratamiento. Los pacientes dijeron, el 95% dijeron sí, los cumplen. Los médicos dijeron el 93% lo cumplen. Pero cuando se hizo un análisis, se vio que el 43% no tenían un adecuado cumplimiento, o directamente no lo cumplían. Otro estudio que se hizo interesantísimo, con pacientes resistentes a la clozapina, así que no mejoraban aún con dosis altas de clozapina, por ejemplo, 600, 700, 800, 900 miligramos de clozapina, cuando se analizaba en sangre, en ese estudio, se vio que 1/3 de los pacientes no tenían niveles en sangre terapéuticos, es decir, la cantidad en sangre de clozapina requerida para tener expectativa de que mejore. Y de ese 1/3 de pacientes, 1/3 directamente era no detectable, o sea, no lo estaban tomando. O sea que no es un tema menor considerar la conveniencia de hacer un análisis en sangre de los medicamentos. ¿Cuáles son las causas de los niveles bajos? Bueno, mal cumplimiento del tratamiento, pero también que haya una rápida eliminación del antipsicótico, de los medicamentos. Ustedes saben, todos los medicamentos, una vez ingresado al organismo, salvo algunos, por ejemplo el lorazepam, ¿no? Que es uno de los tranquilizantes y que actúa como tal, pero prácticamente todos en el organismo se transforman en otros fármacos para ser activos. Y a su vez, se sigue la transformación, todo esto ocurre a nivel hepático, para poder transformarlos en medicamentos que sean eliminados, la mayoría por vía urinaria. Esto es lo que se llama el metabolismo de los antipsicóticos, ¿no? Cómo se van transformando para poder ser eliminados. Hay algunas personas que tienen este metabolismo muy acelerado, ¿sí? Que tienen que rápidamente transforman los medicamentos y los eliminan más rápido que otros. Bueno, esto ocurre y esto puede ser una causa de los niveles bajos. Pero claro, la única forma de determinarlo es haciendo el análisis en sangre. 900 miligramos de clozapina y menos de 350, como vamos a ver en sangre, bueno, una de las posibilidades es que sea metabolizador rápido, ¿no? Otra es que haya interacciones entre los distintos medicamentos que el paciente toma. Es muy frecuente estos niveles bajos cuando se combina, por ejemplo,
la carbamazepina con, por ejemplo, olanzapina o quetiapina. En el caso de que se dé esta combinación, la consecuencia que tiene es que disminuye la concentración en sangre y en consecuencia su eficacia para estos dos antipsicóticos. Es importante tenerlo presente. También ocurre lo mismo con las personas que fuman con determinados medicamentos, que es lo que les voy a mostrar acá. Fumador versus no fumador, ¿no? Si es fumador y recibe, por ejemplo, clozapina, se reduce hasta la mitad los niveles en sangre de clozapina. Que no es un tema menor. Es como si el paciente está tomando 300 miligramos de clozapina, es como si estuviera tomando 150. Si está tomando clozapina y fuma, la reducción de la dosis puede alcanzar hasta la mitad. Toma 20 miligramos, pero fuma más de un atado por día, y es como si estuviera tomando 10. No en todos los casos. No todos los pacientes tienen este efecto, pero hay que pensarlo y hay que sospecharlo. Con el haloperidol también. Incluso hay estudios que hablan que hasta el 70% de la concentración en sangre de haloperidol baja si el paciente fuma. O sea que no es un tema menor. Así como es importante tener presente que bajan los niveles en sangre de estos antipsicóticos, también hay que tener muy presente que si deja de fumar y de golpe, es probable que en poco tiempo estas concentraciones en sangre de los antipsicóticos aumenten y lleguen incluso a dosis que pueden ser de riesgo, ¿no? Así que en las dos condiciones es importante tenerlo presente si fuma y si deja de fumar de golpe. ¿Cuáles son estas concentraciones recomendadas? Si bien lo que se dice es que por debajo de estos niveles, estos números que les voy a mostrar yo, que son los recomendados, no hay evidencia de que sean terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está tomando clozapina y en el análisis se ve que tiene menos de 350 nanogramos por mililitro en sangre, es porque está recibiendo una dosis de clozapina baja. Hay que aumentar la dosis. Si está tomando 600 miligramos, 700 miligramos, y tiene 350, es porque al ser la concentración baja en sangre, esto está indicando que hay que aumentar la dosis. O sea que no es un problema de dosis, sino en realidad de concentración en sangre. Lo mismo pasa para la risperidona, que en realidad lo que se mide es la paliperidona, porque la paliperidona es el fármaco activo que si el paciente toma risperidona es la que se transforma en el organismo, ¿no? También está la paliperidona como medicamento, como fármaco, ¿no? Para la olanzapina también es 20 nanogramos por mililitro, el haloperidol 5, y también hay valores para aripiprazol y quetiapina, pero no tienen tanta evidencia de que haya una relación entre concentración en sangre y la eficacia. ¿Qué muestran las evidencias con respecto a los antipsicóticos inyectables? En primer término, producen menos abandono de tratamiento, disminuyen el número de recaídas, de reinternaciones, bajan los costos, a pesar de ser de mayor costo, el producto en sí mismo, reducen los costos directos, que son los costos que tienen que ver no solo con el valor del medicamento, sino los valores de las internaciones, por ejemplo, y también los indirectos, o sea, que aumenta la productividad de la persona a lograr una mayor eficacia a mediano y largo plazo, ¿no? También hay evidencias que muestran que hay menor riesgo de muerte por distintas causas si el tratamiento con antipsicóticos inyectables de larga acción se mantiene durante mucho tiempo, ¿no? También hay evidencias que los mejores resultados si son aplicadas en la fase temprana de la enfermedad. Es decir, no hay que esperar a que la persona tenga 3, 4 recaídas para recién pensar en inyectarle, ¿no? Si después vamos a ver,
cuáles son las situaciones en las cuales están recomendados los inyectables, como para decir, bueno, si están presentes estas condiciones, esperar a que tenga 3, 4 recaídas no es para nada lo recomendable. Las ventajas claramente simplifican el tratamiento. Les piensen que estamos hablando, si el inyectable es cada 15 días, el tratamiento al año pasa a ser 24 veces. Si el tratamiento es mensual, 12, y si es trimestral, cada 3 meses. Y si es semestral, como va a aparecer dentro de poco otro, va a ser solamente 2 veces por año. Respecto de lo que implica, si el paciente está con 3 tomas por vía oral por día, ¿cuántas veces tiene que tomar el medicamento? Cerca de 1000, ¿no? O más de 1000, respecto de, bueno, de la menor cantidad de veces que mencioné, 24, 12, 4 o 2. Muchos pacientes, si están adecuadamente informados, los prefieren. Esta es, bueno, en la práctica clínica, se evidencia no solo en los estudios, sino también en la experiencia. Si bien yo ahora estoy jubilado, esta experiencia me la ha transmitido Damián y muchos otros colegas que también observan esto, ¿no? Si a los pacientes se les informan, prefieren en muchos casos los inyectables. Las razones por las cuales lo prefieren los pacientes, bueno, entre ellas es, y lo dice, ¿no? Es menos frecuente, no tengo que pensar todos los días en tomar las pastillas, mejoran mi capacidad de decisión, todo lo contrario de lo que uno pensaría, ¿no? Que lo limita o que es una medida coercitiva, y además mejoran, por supuesto, su desempeño y su calidad de vida. Bien, ahora, ¿cuándo se indican estos antipsicóticos de larga acción? Bueno, en aquellos casos que previamente se lo ha administrado y mejoraron. Cuando hay conflictos dentro de la familia relacionados con una pobre o nula adherencia al tratamiento, ¿no? Esto, es decir, ustedes piensen, si el paciente está tomando 3 veces por día, tiene cero conciencia de enfermedad, bueno, muy probablemente esto implique más de 1000 veces al año de conflictos, de interferencia, de dudas, de incertidumbre con respecto a si cumplió o no con el tratamiento. Cuando el paciente tiene muchos olvidos, ¿no? De la medicación oral, incluso hasta de las consultas o los tratamientos con el equipo terapéutico. Cuando el familiar o los cuidadores no pueden supervisar el tratamiento. Esto se da en pacientes que, por ejemplo, viven solos, ¿no? Y que pueden tener una parcial conciencia de enfermedad, pero sobre todo viven solos y es imposible supervisar el tratamiento para asegurar que lo cumple. Y desde ya, como se viene anunciando, cuando el paciente está debidamente informado y dice, sí, yo prefiero este fármaco, ¿no? Es inclusive uno de los argumentos que hoy en día las obras sociales están aceptando para justificar el tratamiento, ¿no? Bueno, se ve que en la medida en que las historias clínicas que se elevan para las obras sociales se registre que el paciente ha sido debidamente informado y tiene preferencia por el inyectable, bueno, y esto desde luego implica un respeto a lo que la Ley Nacional de Salud Mental indica, esta preferencia es tenida en cuenta por la Seguridad Social para habilitar la cobertura de estos fármacos. Otra cuestión es, y acá voy a presentar un resumen de las recomendaciones, ¿no? Bueno, como vengo anunciando, informar ventajas y desventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en que esto conduzca a una decisión compartida entre el equipo terapéutico, los pacientes y la familia, basado en las preferencias,
va a tener un mejor resultado. Cuando la participación no solo del paciente, sino también del familiar, y que esté adecuadamente informado durante el proceso de la elección. Y cuando se establece sobre todo una fuerte alianza terapéutica entre el equipo terapéutico, el paciente y el familiar. Estas son las recomendaciones para que haya un mejor resultado. En realidad son recomendaciones que son aplicables a todos los tratamientos, no solo en salud mental, me refiero a los antipsicóticos en esquizofrenia, sino a todas las condiciones de pérdida de la salud mental y a todos los tratamientos posibles, sino también para la salud en general, ¿no? En la medida en que el paciente esté informado, la familia cuando aplica también, y haya una buena alianza terapéutica y haya una decisión compartida, bueno, obviamente mayores probabilidades hay de cumplimiento. Ahora, ¿cuáles son las opciones si el tratamiento no lo cumplen adecuadamente? Yo les voy a presentar esto en una tabla con, perdón, un segundito, una tabla con 3 columnas, ¿no? Antipsicóticos, después medicamentos que se administran por vía oral, que no son inyectables, u otra vía, y los inyectables de acción prolongada, ¿no? No están disponibles en Argentina, bueno, aserapina y olanzapina. Y loxapina. Para el caso de aripiprazol y olanzapina, hay inyectables, pero no en nuestro país. Hay solución oral para el primero, y para la olanzapina hay unos comprimidos que se disuelven, las tabletas en realidad, que se disuelven instantáneamente apenas se introducen en la boca. Para el caso de paliperidona, risperidona y haloperidol, que son los de uso más frecuentes, hay sí inyectables, y para los dos últimos que mencioné recién, también hay medicamentos por vía oral, para la risperidona la suspensión oral y para el haloperidol las gotas. También existen antipsicóticos inyectables para dos antipsicóticos muy antiguos, como el haloperidol, que son el suclopentazol y la pipoteacina, pero que tienen un uso bastante reducido porque tienen efectos adversos importantes como los tiene el haloperidol. Simplemente esta es para recordar entonces aquellos 3 que son de uso más frecuente, la paliperidona, que viene en una forma inyectable mensual y después otra trimestral, la risperidona, que se administra cada 14 días, y el haloperidol, que se aplica mensualmente, con el rango de dosis, la amplitud de dosis que está allí. Bien, bueno, yo no sé si está Damián, ya porque tuvo problema Damián para poder participar, así que si no aparece, si no aparece no está, pero no hay problema, porque habíamos previsto esta posibilidad, así que yo voy a seguir. Yo lo admití. Yo lo admití, no sé si está. A ver, fíjate, Marta, por favor. Yo, Bueno. mientras tanto, por supuesto, continúo dando la charla sobre los efectos adversos de los medicamentos. Hay que desmutearlo. Hay que desmutearlo, está. Bien, sí, eso lo tengo que hacer yo. Un segundo, por favor. Acá está Damián. A ver. Aparentemente es un segundo, porque tengo que ver. No. Las tengo que identificar en el chat. Acá está. Solicitar reactivar audio. Listo. Ahora sí. Sí, pero Puedo hablar. te tengo que... Habilitame para compartir. Sí, un segundo. Mirá que...
Me está molestando. Ahora sí. Convertir en coanfitrión. Perfecto. Bien, ahí, Bueno, ahí entonces me- salgo de esta y entras vos, sí, Damián. sí. ¿En esta? A ver, comparto pantalla. Para ¿Podés? compartir. Ahí estoy. Bien, ahí se ve. Era en efectos adversos. Sí, no, quería hacer un comentario respecto a los niveles plasmáticos. Como estaba muteado, no podía. Y me quedé patinando hablando solo acá. Eh, era esta. Respecto a los niveles plasmáticos, a qué es lo que se puede recomendar medir en sangre. O sea, si bien acá el slide dice, no, aloperidol, clozapina, risperidona, lanzapina, lipoproteína, quetiapina, lo que habitualmente, con más frecuencia, el médico puede solicitar es clozapina, que eso debería pedirse más. No es un análisis caro. Quizá la obra social puede dar una vuelta, por ahí con un resumen de historia clínica lo cubre, pero sale, a ver, pero no es caro. ¿Qué es caro hoy? No? Pero, hace poco averigué la semana pasada y salía alrededor de 2.500, 3.000 pesos. O sea, no es algo extremadamente caro. Clozapina es lo que está como más establecido, los niveles en sangre que se relacionan con la eficacia, ¿no? Con si la clozapina está sirviendo o no. El haloperidol también se puede dosar, no es difícil, y la olanzapina. En general los laboratorios suelen dosar estas tres cosas. Clozapina seguro, si no lo tienen lo mandan a otro laboratorio, en general hacen eso, lo mandan a un laboratorio más central, por ejemplo acá en La Plata lo mandan a un laboratorio en Buenos Aires, y lo mismo pueden hacer con la olanzapina y el haloperidol. Además, el risperidona, eso, yo personalmente nunca lo he podido pedir, pero es un poco más limitado el uso. Simplemente es hacer una observación al respecto en cuanto a que clozapina es lo que más recomendaría que se pueda medir. Eso. Después hay un par de preguntas en el chat que vamos a dejar para el final. Y acá era la número... Acá. Es esta, ¿no? A ver, perdón, estaba viendo el Sí. chat. No, ahí. Sí. Sí, la siguiente, la siguiente. Sí, esta es Sí. la que... Vamos a hablar ahora un poquito sobre efectos adversos, algo que es muy relevante y seguramente traerá un montón de más de preguntas que las que ya hay escritas. Es un resumen, ¿no? Podemos estar 2 días hablando de efectos adversos, hacer un curso sobre efectos adversos, pero vamos a intentar cubrir lo máximo que se pueda. Los efectos adversos vamos a tratar los más generales, ¿no? Lo que es el aumento de peso con los fármacos antipsicóticos, lo que es sedación, los efectos adversos cardiovasculares a nivel corazón, más que nada, ¿no? Con hipertensión, arritmias, esas cosas. Lo que es aumento de prolactina, que es una hormona, que es la hormona que producen los varones y las mujeres, un poco más las mujeres, y que es lo que permite a las mujeres la secreción de leche materna, ¿no? Después lo que es disfunciones sexuales, o sea, alteraciones en el funcionamiento sexual, y lo que se llama efectos extrapiramidales, que son en general las alteraciones en los movimientos, ¿no? Como el temblor, la rigidez muscular, lo que se llama acaticia también, vamos a hacer así. Como dijimos,
en cuanto a aumento de peso, lo englobamos dentro de lo que son efectos, trastornos en el metabolismo, ¿no? En el metabolismo es en el metabolismo del azúcar, ¿no? De lo que se llama los hidratos de carbono, ¿no? Entonces esto se suele dar un poco junto, el aumento de peso y los problemas en el metabolismo del azúcar, y la probabilidad de desarrollar diabetes como consecuencia de esto, ¿no? Del aumento de peso y de ese problema del metabolismo. También pueden aumentar el colesterol y los triglicéridos, que son esas grasas en sangre, que no son lo mismo y que pueden aumentar en forma separada, ¿no? Alguien puede tener aumento de los triglicéridos y otro aumento del colesterol. Es un poco más peligroso, si se quiere, el aumento del colesterol que de los triglicéridos. Todo depende de la cantidad, ¿no? Pero esos son los efectos adversos metabólicos. Después está lo de la sedación, los cardiovasculares, como dije, hipotensión postural, que es cuando una persona se incorpora, se para de golpe, ¿no? Está sentado y se para, o está acostado y se sienta y se para de golpe, puede bajar la presión, ¿no? Porque cuando uno se incorpora de golpe, el cuerpo hace una reacción, un reflejo, para que la sangre no vaya para abajo, por gravedad, de golpe, ¿no? Y quede en la cabeza. Si esa sangre baja de golpe, eso genera una sensación de mareo, se llama hipotensión postural. A veces los antipsicóticos y algunos otros fármacos también hacen que ese reflejo sea más lento, reflejo de apretar un poco para que no baje todo de golpe. Entonces se puede ver que baje la presión cuando uno se incorpora. En relación a lo que es aumento de peso y el riesgo de diabetes y dislipemia, es el aumento del colesterol, los triglicéridos, lo englobamos todo en esta diapositiva. No es que todo es lo mismo, porque hay gente que puede no subir de peso y tener diabetes como consecuencia de un tratamiento, ¿sí? No es lo mismo. Obviamente el que sube de peso tiene más riesgo de tener diabetes, pero una persona puede tener diabetes o alteración o un aumento de la glucosa o aumento de la insulina, que es una hormona, y puede tener aumento del colesterol sin aumentar de peso. Pero básicamente los grupos son los mismos. Hay antipsicóticos que tienen muy baja probabilidad de generar problemas del metabolismo, o sea, de generar diabetes, o riesgo de diabetes, aumento de peso, otros baja, moderada y alta, ¿no? A modo didáctico, están separados en estas 4 categorías. La realidad que los que dan baja probabilidad, está señalado ahí en rojo y subrayado como los más frecuentes, los de uso más frecuente, no quiere decir que otros no. Por ejemplo, vemos que en baja probabilidad de aumento de peso, uno es el aripiprazol. Podría ponerse ahí el Bexpiprazol y cariprazina, que son nuevos, muy baja o baja. La idea es que los ubiquemos allá arriba. O la luracidona, que es un fármaco que tiene un par de años también. Algunos lo usamos más, otros menos, pero bueno, está ahí dentro de los muy baja. Y la ciprasiona. Es importante tener esta lista un poco en mente a la hora de ver, ¿no? Si nuestro familiar tiene aumento de peso y bueno, si puede ser posible que esté relacionado al antipsicótico o no, o otra cosa. O si hay que cambiar hacia uno de estos, ¿no? Y más cuando nos vamos bajando en la tabla esta, el aloperiol es baja también. Los que tienen un aumento de peso moderado, o sea, de riesgo de aumentar de peso moderado, está la paliperidona y la risperidona, ¿no? Que son la risperidona y la paliperidona en la forma activa de la risperidona, la quetiapina un poquito más, el suclopentixol, que es un fármaco de primera generación, que se llaman típicos, y ya en los de alta probabilidad de aumento de peso, y que aparte de probabilidad de aumento de peso que aumentan más en cantidad, en kilos, está la olanzapina y la clozapina, que son los que más problemas de peso y de aumento de riesgo de diabetes y aumento de riesgo de colesterol
producen. O sea, esta tabla los médicos la tenemos en la cabeza y la tenemos que utilizar a la hora de pensar en algún cambio, ¿no? Tratando de hacer una misma tabla para lo que es sedación. Sedación sería como esa sensación, es estar dopado entre comillas, ¿no? Esa sensación de estar embotado y con un poco de sueño, ¿no? Que no es deseable. Uno no da un fármaco para sedar como profesional. Quizás se puede usar una sedación cuando está muy excitado, agitado, cuando hay agresividad, y ahí sí se necesita bajar y sedar. Pero no es el objetivo de un tratamiento sedar a una persona a largo plazo, ¿no? Si quizás puede ser en una situación de urgencia o en agudo. Entonces, también siguiendo esta tablita en orden, vemos que es muy baja, muy bajo, por no decir nula. No nos gusta decir nula o nada, porque siempre tenés algún caso de alguna persona que aripiprazol produjo sedación. Algún caso yo tengo, pero no es lo más frecuente, ¿sí? Entonces esta tabla está en cuanto a la probabilidad de la frecuencia. Tenemos estos 3 fármacos nuevos, nuevos no, los 3 tienen un mecanismo parecido, que es el aripiprazol, el brexpiprazol, que es nuevo, y la cariprazina, que están como muy baja la probabilidad de sedación. Después, en baja la probabilidad de sedación, la paliperidona y la risperidona y el haloperidol. La luracidona, que es de los nuevos, ¿sí? De los atípicos o de segunda generación. Junto con la ciprasidona y trifluoperacina, que es de los viejos, que se llama telacina. Y después, un poco más, en probabilidad de sedación, está la quetiapina y la olanzapina. Esos suelen dar más sedación, incluso más si uno la sube muy rápido. Y ya como alta probabilidad de sedación, está la clozapina, la clorpromacina, que es el viejo ampliactil, que es el primer antipsicótico, tiene más de 60 años, casi ahora de 60 años, 70, perdón, 52. Y con alta sedación también, estas que se llaman prometacina y levomepromacina. Las ponemos acá porque tienen alto efecto sedativo, es el famoso nocinan, que es la levomepromacina, el famoso Fenergan, la prometacina. Son antipsicóticos, lo que pasa es que el uso que se le da es el uso sedante. Nadie da levomepromacina o prometacina como antipsicótico solo, porque la dosis tiene que ser tan alta que lo tumbas. Entonces, y uno no quiere generar eso. Entonces se usan combinados, un poquitito de nocinan, son comprimidos 2, que igual es bastante, junto con los otros fármacos. Pero la idea que hay que tener es que son fármacos muy sedativos. Y esa es otra tabla a tener en cuenta. La otra tabla que también queremos dejar es la que relaciona los antipsicóticos con las arritmias, que son, arritmia quiere decir un trastorno en la conducción cardíaca, o sea, un trastorno en la transmisión de la eléctrica del corazón, ¿sí? Y eso también de muy bajo a alta la probabilidad. Los más seguros en eso son estos nuevos de brexpiprazol, cariprazina y aripiprazol, podríamos ponerlo ahí muy bajo también. Clozapina o lanzapina, risperidona, los atípicos. No, muy bajo no quiere decir que no, ¿no? Con clozapina se ven y se pueden ver, ¿no? Problemas en la conducción. Por eso se necesita un electrocardiograma cada tanto, aparte de otro problema cardíaco que puede dar, rara vez, que se llama miocarditis, que es una inflamación del músculo cardíaco, que es muy raro, pero bueno, que amerita tenerlo en cuenta al principio del tratamiento. Pero bueno, el riesgo de arritmias está dentro de lo bajo. Nosotros los médicos lo tenemos que tener en cuenta igual. Y un poco más, la quetiapina,
la inosinane, la levomeptomacina, la ciprasidona, el ampliactil, que es la clorpromacina. La tioriacina a mí no me gusta acá, yo la pondría en alta. Es el meleril. De hecho, hay países donde está prohibido el uso del meleril, de la tioriacina, como en Estados Unidos y en varios otros países, porque el riesgo de producir arritmias es muy alto, una arritmia que es peligrosa, se llama torsada de punta, es una arritmia que puede ser potencialmente mortal, y realmente es un gran problema. Entonces se ha prohibido en varios países su uso. Acá todavía se sigue usando un poco y puede ser un problema, más si hay una predisposición genética de la persona. Y el Sertindol, que es otro antipsicótico que se usa muy poquito, que es muy alta la probabilidad también. Entonces, para tener en cuenta, lo que pueden producir es, muchos de estos son ese aumento que se llama QT, que es una alteración en el electrocardiograma, ¿no? En el estudio que se hace del corazón, que puede favorecer el riesgo de una arritmia que puede ser peligrosa. Esto sirve para que nosotros los médicos tengamos en la cabeza que esto puede pasar y que si uno pide un electrocardiograma puede usarlas con más seguridad, las medicaciones, ¿sí? Bien. Después, en cuanto a efectos adversos, también importante esto que se llama la elevación de la prolactina. La prolactina es una hormona que yo le decía al principio, que favorece la secreción de leche materna, ¿no? Y también, si está alta, puede producir alteraciones menstruales, ¿no? Que la mujer no menstrue. Y también la disminución del deseo sexual, ¿sí? O algunas otras alteraciones sexuales, en el varón y en la mujer. Y después, el problema con la prolactina alta, no a corto plazo, sino por años y años, y que puede producir lo que se llama osteoporosis, disminución de la densidad de los huesos, ¿sí? Y que puede eso dar después osteoporosis, fracturas. Entonces, pero eso con el uso a muy largo plazo también hay aumento del riesgo de cáncer de mama, ¿no? Más que nada si hay antecedentes familiares. Entonces, eso si se mantiene elevada durante mucho tiempo. Por eso también hay que estudiarlo y hay que hacer un seguimiento. No hay que salir corriendo a sacar o a bajar o a intervenir si está alta, porque un tiempito no es un gran problema. El problema es por mucho tiempo. Porque no hay que asustarse. Uno pide el análisis y puede sostenerlo un tiempo, pero hay que pensar qué hacer si se mantiene alto mucho tiempo. Como decía, el tratamiento básicamente primero uno intentaría reducir la dosis si es posible. O sea, si nuestro paciente uno cree que puede bajarle un poco la dosis sin riesgo de que se ponga mal. Si uno cree que no es posible, una opción es cambiar a otro fármaco antipsicótico, tratando de evitar los que tienen mucho riesgo de aumentar, ¿no? Estaba en una tablita, y eso es, yo no pasaría, si tengo alta la prolactina, a haloperidol, la risperidona, o trifluoperacina, a lo de primera generación, o risperidona, o paliperidona, porque probablemente con esos se vaya a repetir. Tendría que elegir alguno que esté más de muy baja o baja probabilidad. Otra probabilidad, si no es cambiar, no quiero cambiar y estoy con un antipsicótico, anda bien y no quiero cambiar, no puedo bajar y no puedo cambiar, pues es agregar una dosis que puede ser baja incluso del aripiprazol, ¿sí? Porque el aripiprazol lo baja. Es un fármaco que nunca lo sube, al contrario, lo baja. A veces lo baja por debajo de los niveles que tiene de base la persona. Entonces, supongamos que está con
con un fármaco que tiene alto la prolactina, le puedo agregar un poquito de aripiprazol y con eso lo bajo. Eso lo hace un médico. No es una práctica rara. Lo que pasa es que ahí estamos combinando dos antipsicóticos y uno tiende en general a tratar de usar una sola. Pero bueno, hay situaciones en que usamos dos porque la persona no anda bien o porque necesitamos el agregado de esto, ¿no? Y si no, como última opción, uno podría tratar la prolactina alta con el agregado de unos fármacos que la bajan, que son estos que figuran acá, es simplemente para que conozcan que hay fármacos que la bajan, pero es una última opción, porque aumentan el riesgo de recaídas, ¿sí? Son fármacos que aumentan lo que se llama la dopamina, que actúan en el lugar donde actúa la dopamina como si fuera la dopamina, y la dopamina está alta, es una simplificación lo que estoy diciendo, pero está alta en esquizofrenia, entonces si yo le doy algo que es parecido a eso, tengo más riesgo que tenga recaída. Y yo he visto casos en que se le ha agregado y ha recaído. Entonces es como una última opción, pero se puede utilizar, es una opción que la hemos utilizado de forma segura en algunos casos, pero bueno, puede pasar que tenga una recaída. Eso básicamente es lo que uno puede hacer. Y lo que hay que saber o poder diferenciar nosotros como médicos cuando le damos el fármaco y hay una disfunción sexual, es si es un tema de la enfermedad o es un efecto adverso, ¿no? Porque la realidad es que muchas de las personas tienen una disfunción sexual no por aumentar prolactina, y no por el antipsicótico, como ahí lo dice. Esta es la tablita, como la que habíamos hecho antes, para lo que es aumento de prolactina. Tenemos algunos que es muy baja, como la clozapina, la quetiapina, el aripiprazol la baja, de hecho, la luracidona. Después otros que son bajas, ¿no? No quiere decir que la olanzapina no aumente, sino es baja la probabilidad, pero aumenta. Yo tengo casos que sube con la olanzapina, pero no es tanto como con paliperidona o risperidona, y menos todavía con los de primera generación como el aloperidol, el estelacina, el trifluoperacina, el sulfapentixol, que realmente son los que más probabilidad tenemos de que suban. Digamos, diría que la mayoría de los pacientes que están con aloperidol sube, o un poco o mucho. Entonces, para tenerlo en cuenta. Después los efectos adversos, también dentro de los efectos adversos más frecuentes tenemos lo que se llaman extrapiramidales. Ponemos el nombre que parece técnico, pero porque lo van a escuchar. Tiene extrapiramidalismo, tiene efectos extrapiramidales. ¿Qué quiere decir? Eso tiene que ver con las vías nerviosas del cerebro hacia abajo. Pero para no entrar en detalle, uno se refiere a lo que es extrapiramidal cuando hablamos del parkinsonismo. Parkinsonismo es porque es parecido al Parkinson, pero no es la enfermedad de Parkinson. Ustedes saben, la enfermedad de Parkinson es la llamada enfermedad de Zambito también, ¿no? Zambito, es que hay temblor, rigidez, ¿no? Bradiquinesia, o sea, estar lentos. Y eso es parkinsonismo, eso es enfermedad de Parkinson. Los antipsicóticos, algunos más, otros menos o casi nada, pueden producir como si fuera un Parkinson, ¿sí? Pues se llama ismo. Y el otro efecto adverso es la acaticia, que la acaticia se da en las primeras semanas de uso, ¿no? Cuando uno empieza con el antipsicótico, y es inquietud. O sea, la persona no se puede quedar quieta, en general con movimiento. A veces hay una inquietud interna, subjetiva, está inquieto por dentro, como decimos, pero no se lo ve que se mueve. Pero en general va acompañado de una sensación de inquietud, en la persona se mueve en la silla o se para o está parado y como si, ya en las formas más severas, ¿no? Como si caminara en el lugar, porque tiene que descargar esa sensación de inquietud interna que tiene. Y el tratamiento de eso, que se llama acaticia,
es reducir la dosis, si se puede, primero, usar un poco de lo que se llama clonazepam, que es un ansiolítico, pero eso, la eficacia es un poco. Después hay otras, pero suele ser un problema, porque no hay mucha efectividad de estas intervenciones. Se puede usar una que se llama propranolol, que es un betabloqueante, es una medicación para el corazón, que disminuye un poco también eso, pero no hay mucho. Entonces, o reducimos o quizá tengamos que cambiar. Después hay un efecto adverso extrapiramidal que se llama distonía. La distonía es al principio del tratamiento. En general, entre el primer día y 10º día se suele dar de inicio del tratamiento o cuando uno sube la dosis. Y es un espasmo muscular voluntario, ¿no? Es la persona, es una contracción muy fuerte del músculo en general del cuello. La persona como que queda dura en el cuello. Y por ahí se pueden ir los ojos un poco para arriba. Y quedar con los ojos como mirando para arriba. Con el cuello así, esa es la posición típica, como puede quedar, es muy desagradable. Es muy molesta, la persona después lo recuerda como algo muy feo, ¿no? Y se acuerda. Puede torcerse la espalda, y hay formas más graves de distonía que se aprietan los músculos de la laringe, ¿no? El canito que está acá, por donde respiramos, que eso es más grave. No es muy frecuente, pero bueno, se ha visto, uno lo ha visto. Entonces, hay que estar atento cuando uno arranca con el antipsicótico, más que nada con lo que más probable que pueda pasar, de este efecto que se llama distonía, ¿no? Así, ojo para atrás, lo típico, y lo más grave puede ser lo laringio, que es como que le cuesta hablar y empieza a sentir que no le puede entrar bien el aire, que es una urgencia. Por eso cuando empieza el médico y la familia debe estar atento a esto. Obviamente, como digo, ahora vemos la tablita, hay algunos que es más probable y otros que es muy poco probable. Y el tratamiento es un tratamiento, en ese momento hay que dar, se puede dar aquinetón, el biperieno, en inyección, que ya no está viendo, o la inyección de lo que se llama Benadryl, ¿no? La difenhidramina, que eso lo baja un montón. ¿Sí? Y después lo que hay que diferenciar es estos efectos adversos de síntomas de la esquizofrenia, porque hay personas que tienen esa inquietud, que se llama como acaticia, pero sin antipsicóticos, o que tienen trastornos del movimiento sin antipsicóticos, antes de tomar, ¿no? Bueno, ahí está la relación causa-efecto que nosotros como profesionales y ustedes como familia hay que estar atentos a, bueno, esto empezó después o empezó antes, ¿no? Porque, no, los fármacos no son los culpables de todo, pero hay que saber establecer la relación. Acaticia, que era eso de la inquietud, ¿no? El interno, o no poder quedarse sentado en un lugar o moverse, tenemos esta tablita. Las que menos acaticia producen es muy raro, con clozapina es muy raro, con quetiapina es muy raro, y bueno, ciprasiona, lurasidona, y en las de baja tenemos por ahí este trifluoperacina está en baja, quizás podría ir en moderada, el aripiprazol está en baja, puede ser en baja un poquito más, yo no la pondría moderada, pero no es rara con aripiprazol. Lo pongo en bajo porque también depende de cómo, la velocidad con que se lo sube el aripiprazol. Si uno lo sube rápido, va a ir más para moderado, es más probable que pase. Si uno lo va subiendo despacito, entra dentro de la categoría de baja probabilidad, ¿sí? Con la olanzapina es baja, pero lo hemos visto, y ya con paliperiona, risperidona es baja, pero un poquito más que con la olanzapina. Y realmente después se salta con los antipsicóticos típicos que se llamaban, ¿no? Como el aloperiol. Suclopentixol lo ponemos acá moderada porque se ve que se usa, es de los antipsicóticos viejos, es bastante bueno, pero tiene esto, que puede producir acaticia y hay que tenerlo en cuenta. Esta es una
una fotito que hay que tener también presente a la hora de pensar en la acaticia. Pues tenemos lo del parkinsonismo que decía hoy, ¿no? Que era el temblor, la rigidez muscular, está duro, entonces ese es cuando uno lo ve poniendo la mano en el codo y llevando así el brazo para abajo, y como que hay una resistencia, esa rigidez muscular. Se ve en la mano, se ve en el cuello, se ve en los miembros inferiores, en las piernas. Caminar sin mover los brazos, o sea, más como en bloque, estoy exagerando, ¿no? Pero es lo más tenso. El temblor es bilateral, o sea, las manos, hay un temblor, no es de un lado solo como es en la enfermedad de Parkinson, o que es más de un lado que del otro. El Parkinson te tiembla así, y esta quizá tiembla menos. Acá es más parecido, es bilateral, el fármaco actúa en todo el cuerpo, en los dos brazos, no hay para un brazo sí y para otro no, por eso es bilateral. Puede tener mucha caída de saliva, estar más inexpresivo en la cara, tener el tono de la voz monótono, monocorde, se habla todo sin subidas y bajadas, movimientos lentos, tiene dificultad para iniciar el movimiento, o sea que está parado y hasta que arranca, cuesta, no es que arranca va, pero te cuesta arrancar. Todo esto como si fuera el Parkinson, pero es un ismo, es Parkinsonismo. Hay algunas diferencias clínicas que los médicos nos orientan, que no es Parkinson, como el temblor, que es bilateral, ¿no? Y después la edad, no hay Parkinson a los 20 años. 20, 30 años no hay Parkinson. El tratamiento es parecido a los anteriores en cuanto, primero, tratar de reducir la dosis, ver si con eso si se puede, si podemos, porque pensamos que no va a recaer, sino cambiar por otra cosa, por otro antipsicótico, y si no, lo que se puede usar son los que llaman anticolinérgicos. Muy conocido el biperideno o aquinetón, o el trioxifenidilo, que no está puesto ahí, que es el famoso Artane también, ¿no? Son fármacos que sean como el antídoto para el parkinsonismo. O sea, cuando uno empieza con el biperideno o el Artane, este parkinsonismo que empezó en los primeros días o semanas de tratamiento, cuando uno empieza con el antipsicótico, empieza el parkinsonismo, después de días o semanas, se puede tratar con biperideno o trioxifenidilo. Pero bueno, ahí el uso crónico de esos fármacos anticolinérgicos no está aconsejado. Va perdiendo la eficacia con el tiempo, y también por otro lado producen efectos adversos, ¿no? Como constipación, boca seca, pueden producir un glaucoma en el ojo, aumento de la presión en el ojo, problemas de memoria. Entonces se aconseja el uso crónico, y después de 6, 8 meses de uso debería intentar sacarse. A veces uno intenta y no va bien, y tiene que volver a darlo, y muchas veces, más o menos hay estudios que muestran que 3 de cada 4 veces se puede sacar, o más. Incluso entonces ese es algo que es prescindible, ¿no? Que se puede llegar a sacar después de un tiempo. Bueno, lo mismo a diferenciar de la esquizofrenia de los síntomas. La tablita, como la que presentamos antes, tenemos los que son de baja probabilidad, o nula o baja probabilidad de producir parkinsonismo. Y en esos tenemos la clozapina, principalmente, la olanzapina, la quetiapina, y los tres estos que se agrupan por el mecanismo de acción, que es el brexpiprazol, cariprazina, relativamente nuevos, y el aripiprazol. Acá subrayados porque es un poco lo que más lo pueden llegar a conocer como que el más frecuente uso, pero no porque lo produzcan más, ¿sí? Esos son los que producen baja.
Fíjense acá, esto, el aripiprazol, el brexpiprazol y cariprazina está en baja probabilidad, muy baja probabilidad de parkinsonismo. Otra cosa es la acaticia. ¿Sí? La acaticia sí es un poco más frecuente, pero el parkinsonismo, esa rigidez, temblor, todo eso, es muy bajo, la probabilidad. Y después tenemos lo de baja probabilidad, que ahí ubicamos paliperidona o risperidona. Depende de la dosis, obviamente, ¿no? Si la dosis es muy alta de paliperidona o risperidona, entraría más en moderada, ¿no? Más probable que pueda ocurrir. Y los de alta probabilidad serían los psicóticos viejos, el haloperidol, el estelacine, trifluoperacina, ¿no? La estelacine, que es muy probable que pueda aparecer. Y después el otro efecto adverso intrapiramidal es la que se llama disquinesia tardía. Disquinesia es una alteración en movimientos de inicio, en este caso tardío. Porque tiene tardío, ¿por qué? Porque es después de meses, ¿no? Se sabe más o menos después de 3, 6 meses en general, o años de uso de antipsicóticos. Se estima que más o menos el 1% de las personas, es el 1% por año. ¿Sí? El 1% por año. O sea que si uno va sumando años, 20 años, tiene bastante porcentaje de probabilidad que la persona con un antipsicótico, particularmente haloperidol, trifluoperacina, en menor medida estos, como paliperidona, risperidona, pero también puede ser. Imagínense 20 años, 25 años, 30 años, es bastante probable que pueda desarrollar una disquinesia tardía con esos antipsicóticos de los que están bien abajo, ¿no? Entonces, y en eso, en mitad de los casos o más, es irreversible. Y cuando uno baja rápidamente el antipsicótico, más probable que aparezca, o lo empeore. Es de difícil manejo. Entonces acá lo que sirve, realmente lo que sirve es la prevención, intentar de que no pase. Intentar que no pase es tratar de usar el menor tiempo posible los de la tablita que están más abajo. ¿Y qué es la disquinesia tardía? Ustedes lo verán, son movimientos involuntarios, no los produce, la persona se le salen solos, son movimientos de la boca y de la lengua que pueden ir, en general, la lengua va como intentando salir, ¿no? Es como un masticar, que puede ir desde un movimiento adentro de la boca cerrada, a abrir la boca y que uno ve la lengua que sale, o a sacar la lengua ya, ¿no? Como totalmente. Yo recuerdo una paciente que sacaba la lengua, ¿no? Pero tenía algo de disquinesia, pero también tenía una dentadura que se le movía. Entonces se movía la dentadura, se la sacaba y se la ponía. Entonces era una mezcla de disquinesia. Digo esto para tener en cuenta también que no todo de disquinesia puede haber movimientos anormales. Las personas que se llaman manierismos, una exageración de un movimiento normal. Pero bueno, básicamente es esto de la boca, o puede hacer como chasquidos, así, o muescas faciales, o como si fuera un tic, ¿no? O ya de la pelvis o de los dedos, como de tocar el piano. El tratamiento es, primero, la prevención. No está puesto acá, pero es la prevención. Tratar de que no pase. Así pasó, sabemos que en muchos casos es irreversible, pero puede atenuarse o puede llegar a desaparecer si uno pasa a clozapina o quetiapina. ¿Sí? Y si recuerdan, bueno, es parecida a la tablita, es parecida a esta. Clozapina o quetiapina. Y hay que suspender el viperideno si lo viene tomando, porque el viperideno crónico se ha asociado también con el desarrollo de disquinesia tardía. O sea, usar aquinetón en forma crónica, años, aumenta el riesgo de tener disquinesia tardía más allá de que tome antipsicóticos. Y
El tema cuando uno suspende el bipenidol hay que hacerlo gradualmente, por una cuestión de 6 meses, muy tranquilo, no lo puede hacer y en este caso no empeoraría. Bueno, lo mismo que decía hoy, diferenciar estos síntomas, estos movimientos normales, con síntomas de la enfermedad. Bien, ya un poco para ir terminando con esta sección, tenemos la clozapina y el potencial efecto adverso severo en la sangre, que ustedes conocerán, que se llama neutropenia, agranulocitosis también, que es bajar los glóbulos blancos, un tipo de glóbulos blancos, y por eso la clozapina se usa en lo que se llama esquizofrenia resistente, eso es más para hablar en otro momento, pero es cuando no anduvo con otros fármacos. Y también la clozapina se indica en la prevención, porque tiene un efecto previene el suicidio, o sea, los que están con clozapina tienen menores tasas de suicidio. Y a su vez se utiliza cuando hay agresividad muy, muy intensa y persistente, y ahí tiene indicación el uso de clozapina. Como puede bajar esos que se llaman neutrófilos o polimorfonucleares, es otro sinónimo, esos glóbulos blancos que los puede bajar. Por eso hay que hacer un análisis una vez por semana de las primeras 18 semanas, se puede hacer una vez por mes mientras la tome, para pescarlo tempranamente si pasa esto. Eso no es muy común, es menos del 1%, el efecto adverso grave, ¿no? de bajar mucho los glóbulos blancos. Menos del 1% llega alrededor del 1% llega a valores de 1500 neutrófilos y ahí es donde hay que suspender. ¿Sí? Igual eso está en revisión el valor. ¿Sí? En Estados Unidos hoy está el valor está en 1000, la recomendación es cuando baja de 1000. Pero acá estamos en Argentina, entonces hay que utilizar ese valor de 1500. Si baja de 1500, los glóbulos blancos que se llaman neutrófilos, hay que suspender la medicación. En Estados Unidos se cambió eso porque vieron que era como exagerado. Era como exagerado ese valor de 1500. Desde hace 6 años esa normativa. Entonces, para tener en cuenta. Entonces, los efectos adversos más frecuentes según antipsicóticos, tenemos que el haloperidol, parkinsonismo, disquinesia tardía, el aumento de la prolactina, la disfunción sexual. Con clozapina y olanzapina el aumento de peso, y los problemas metabólicos, ¿no? Que hablábamos de metabólico, quiere decir el aumento de la glucemia o diabetes, ¿no? El azúcar. El aumento de las grasas, ¿no? El colesterol y los triglicéridos. La quetiapina, sedación, puede ser también algo de aumento de peso y algo de los problemas metabólicos. Con el aripiprazol y los otros nuevos, estos cariprazina y brexpiprazol, la acaticia. Y con el peridona de prolactina, disfunción sexual, y no es tan común el aumento de peso, se puede dar y se ve, ¿no? Pero, esto sería como el pantallazo de lo más